precios de los alimentos. No, el nuevo reporte de inflación... ¿Me vas a dar una buena o una mala noticia? Bueno, hay de todo, hay de todo. Depende de cómo lo quieras ver, Lore. Porque cuando hablamos de alimentos... ¿O el vaso medio lleno? Cuando hablamos de alimentos hablamos también de la posibilidad de sustitutos. Y aquí un poco la idea es tener estos reportes que da el INEI respecto al mes que acaba de terminar y poder ir con esa información a hacer la compra, ¿no? Muchas de las personas que nos ven son jefas de hogar, son personas que planean el presupuesto para la semana, en algunos casos para el mes y hacen mercado. Entonces esta información es muy relevante y empezamos entonces contándoles que la inflación ha subido ligeramente para el mes de febrero. Si antes, en los últimos meses del año pasado, veíamos más bien un descenso, en diciembre la inflación podía estar cerca del 8,40, subió un poco en enero a 8,60 y ahora tenemos la inflación nacional anual en 8,99. Vamos a ver la primera gráfica que nos reporta la inflación, el índice, la variación de los precios entre marzo del año pasado y febrero de este año. Claro, contamos 12 meses. Es lo acumulado, pues no, al final, ¿cuánto más te cuesta comprar algo? Exactamente. 8,99 es cómo han variado los precios, cómo han aumentado los precios para todo el país y para la capital, para Lima Metropolitana, 8,66. Es decir, ese ha sido el incremento en los últimos 12 meses. En todos los rubros. Esa es la inflación global, claro, ahí no está desagregado. Tal cual, y vamos a ver ahora... esto que también es interesante, cómo en las regiones donde hubo más protestas, los precios subieron más. Claro. ¿Cómo van los precios? Inflación en las regiones, también comparamos los últimos 12 meses. Mira, Puerto Maldonado lidera la cifra de incremento de precios, el porcentaje de incremento de precios, la inflación, 17,4%. No había cómo llevar comida, pues. Exacto, el bloqueo de carreteras parece haber incidido directamente en que los precios aumenten en Puerto Maldonado. En Cerro de Pasco, 12,3%. En Cusco, los precios subieron 11,8%. En Puno, los precios suben 11,2% y en Ica, 11,1%. Todas, quizá con la excepción de Cerro de Pasco, ciudades que vieron mucho bloqueo de carreteras y que tuvieron también una alteración en su flujo comercial normal, ¿no? Y es una pena porque eso golpea justamente a aquellos que menos tienen. La inflación es ese impuesto al que menos tiene, porque te cuesta mucho más, porque tu plata, que ya de por sí no es suficiente, te alcanza para mucho menos y la destinas normalmente para alimento, principalmente. Ya lo vemos todos los días. No necesariamente todas las familias tienen las 3 comidas al día, tienen una, tienen 2, con condiciones alimentarias además muy precarias, y es una situación que preocupa. No, es muy difícil la situación que se vive en todo el mundo, hay que decirlo, porque cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de aumento de precios, de incremento en el precio que vas a pagar por un producto o por un servicio, hablamos de 2 factores, además de la crisis política peruana. Hablamos de, como primer factor, el gran apagón económico en el mundo que originó la pandemia de la COVID-19 y en segundo lugar, la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, la guerra, al cumplirse un año, has tenido ese gran remesón de inflación en todas las economías. El ministro de Economía peruano, Alex Contreras, decía: estamos controlando la inflación. La inflación puede ser controlada quizá a mediados de este año. Algunos otros menos optimistas, como el economista Jorge González Izquierdo, te decía, la verdad que todo el 2023 todavía vamos a arrastrar eso de inflación. El presidente del Banco Central de Reserva también te decía, confío en que el Perú pueda superar la inflación. Si nos comparamos con las economías en Latinoamérica, no estamos en un mal lugar en el tema de incremento de precios, pero cuando vamos al mercado vamos a ver estos precios y claro que entendemos que esto sí puede costarte un dinero más en tu lista de mercado. Por ejemplo, veamos cómo subieron los precios de algunos productos importantes. Tenemos lo que más subió de precio. Esto ya no es un comparativo anual, esto es lo que más subió de precio en febrero. Y no hablo solo de productos, ¿ah? Mira eso. Matrícula escolar no estatal, 15.1. Claro, todos los que tienen a sus hijos en colegios particulares de diferente precio
han sentido un golpe en los útiles escolares. Por más que buscábamos así en los noticieros llevarles la feria más barata, compren al por mayor, júntense con mamitas y papitos del cole para mandar a hacer los uniformes a Gamarra. La situación es que nos ha costado mucho más este año que el año pasado y no necesariamente nos han pedido más cosas, al contrario, muchos se han puesto la mano en el corazón y han pedido un poquito menos. Claro, 15% subió en febrero el costo de la matrícula escolar no estatal. Es decir, si pagabas 100 soles en otro año, este año, 2023, tu matrícula, porque claro, es la que se paga una vez al año, está 115 soles. Ese es el incremento que ha habido. Pero ya cuando vamos a los productos, y esto yo sé que les interesa a todos los que nos miran, nos ven mucho desde los mercados también. Es un reporte que hace el INEI y nos permite tener un conocimiento de cuánto están costando los precios para que si lo encuentras muy caro, busques un sustituto. Mira, haba verde, 8,4% subió de precio. La papa seca, 8% subió de precio. Por eso ya no hago carapulca en la casa, está muy caro. Tal cual, 8% subió de precio. Por fortuna, y esto te lo voy a traer mañana, me comprometo, los precios que más bajaron en febrero. Tráeme para hacer un menú rico. Tal cual. Y potente. Huevos de gallina, 6% subió el precio de los huevos también en febrero. Tenemos otros productos que también han presentado un incremento de precios y eso está en la siguiente lámina. Y aquí vamos a un producto elemental que en algunos mercados supera los 12 soles. Hablo del pollo eviscerado. 10,8% se incrementó su precio en el mes de febrero. Tenemos algunos vegetales como el poro, también típico ingrediente para las sopas. Sí, para darle saborcito a la sustancia, al caldito, el poro. Por ejemplo, el mango, que es una fruta típica de verano. De temporada. Que uno la podía encontrar pues a $1.50, a 2 soles. Era una fruta barata, una fruta rica además para comerla manchapecho prácticamente. Ahora ha subido, está mucho más cara. La beterraga para nuestra ensaladita rusa. Sí, esos dos productos, mango y beterraga, tienes más de 10% de incremento en el precio. Entonces es una situación y creo que ya desde este espacio hemos ido aprendiendo cómo estos reportes nos permiten dos cosas. Primero, combatir la especulación. Eso. Porque estará el señor que ve que el poro ha subido de precio y dirá, bueno, también le subo de precio a la cebolla china, también le subo de precio a otro producto. ¿Al quién va a subir? No. Te estoy contando que estos productos han subido de precio. Entonces, como siempre, buscar en más de un puesto del mercado, tener una buena relación con, si es que no llegas al mercado con el bodeguero, siempre la bodega te recarga unos soles o centavos más en el precio. Claro. Exacto, pero es importante que manejes esta información con el compromiso de mañana traerte los precios que más bajaron, también para ayudar un poco a plantear la lista de compras y no traerte esto, que puede ser noticias no tan positivas que los precios suban, pero mañana compenso con los precios que más bajan. Un adelanto, la papa está bajando mucho de precio. Es importante además porque ahora que se inician las clases ya tenemos que mandar lonchera al cole, entonces es importante que todas las mamitas, los papitos en casa puedan tener esa información para hacer una lonchera nutritiva, buena y en la medida de lo posible sin salirnos del presupuesto familiar. Sí, voy a buscarte frutas que bajaron de precio porque así como hay algunos productos para que mandar suben, al cole, hay otros productos que bajan. Algunos granos, menestras, esas buenas cosas para mandar en la lonchera, ¿no? Tú hablabas de las regiones, de cómo ha afectado la situación de las protestas, el tema de la inflación. No sé si podemos volver a ver ese cuadro. Sí, es el cuadro número 2 que coincide, Lore, y es importante tener clara esta situación. El reporte del INEI que te muestra todas las regiones del país, te pone a estas regiones en los primeros lugares porque son las regiones donde se han incrementado más los precios. Puerto Maldonado, casi un 20% de incremento en todos los precios. Cerro de Pasco, 12,3%. Estamos hablando del acumulado de 12 meses de inflación. Cusco, 11,8%. Puno, 11,2%. E Ica, 11,1%. Claro, el reporte en Puno te hablaba de precios exorbitantes, por ejemplo, en el balón de gas. Y esta medición de la inflación en las regiones recoge toda la gama de productos y servicios que analiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que nos provee todos los meses de estos números. Entonces, preocupante lo que se vive en las regiones, directamente atado a, en algunos casos, el bloqueo de vías, ¿no?
Y números que se traducen en dramas familiares, en dramas personales, en situaciones que además nos tienen que llevar a reflexionar, a anticiparnos, a saber de repente que hay que guardar pan para mayo, que necesitamos ahorrar, no gastar así a la loca, porque son todavía tiempos inciertos, no solo por lo que pasa en nuestro país, sino por lo que, como tú bien has contado, pasa en el mundo. Tal cual, pero lo importante también es tener esta capacidad de conocer cómo se mueven los precios, utilizar esta información como herramienta. Eso. Cuando quieras hacer tu lista del mercado o cuando quieras estar en el momento de la compra, hay que combatir la especulación que se da, no en una gran medida, pero se da. Y con esto puede ser muy útil, digamos, para comprar. Una última información de última hora que se acaba de confirmar. 3 de la tarde se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo lidera la presidenta Dina Boluarte. Eso es muy importante, así que mañana vamos a tener seguramente información de a qué acuerdos finalmente se llegaron. Sí, tal cual, y vamos a ver si llegamos a la noche en el streaming político de las 7 de la noche para contar qué se definió o qué temas se tocaron en este que es, recordemos, el Consejo, la reunión más importante en materia de seguridad ciudadana, esperando que salgan propuestas concretas. Buenísimo, ahí te vemos con Catita entonces. Nos vemos entonces, Lore.